¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Nos encontramos en este día, viernes 3 de agosto del 2018, para transmitir las notas más importantes de la semana desde su espacio El Itacate. Y bueno, rápidamente vamos a ver si tenemos en este día, viernes, si no tenemos algún tipo de falla en nuestra transmisión en directo. Rápidamente vamos a enlazar a los diferentes espacios que tenemos, pero no sin antes ir conectando. Tenemos en este. Disculpen un poquito el ruido que acabamos de generar, pero es necesario para también comenzar a ver sus comentarios, sus preguntas, si es que las tienen, y también si podemos ir interactuando en esta transmisión en vivo por Facebook Live. Y bueno, rápidamente vamos a ir o enlazar a nuestra página personal. Entonces iremos a la biografía de un servidor. Aquí vamos a poner la biografía de un servidor para publicarlo. Vamos a ir a este espacio que es Educación para México, donde, bueno, docentes y colegas están interactuando para que puedan ver esta transmisión en vivo. Vamos a ir también a otro espacio alternativo que tenemos para comenzar a enlazar todo este entramado de información que tenemos. Entonces vamos a ir rápidamente a la biografía de un amigo y esperando a que los primeros internautas vayan conectándose en esta transmisión de viernes 3 de agosto del 2018. Y vaya que ha habido información, muchísima información en esta primera semana de agosto. Ya cerramos el mes de julio y ahora estamos comenzando esta semana o primera semana de agosto para hablar un poquito de lo que ha sido la cuestión histórica internacional, pasando un poco por el contexto internacional, por el contexto nacional, por la parte económica, por la parte social y sobre todo también comentar cuestiones de contexto local. Entonces, no se preocupen si la transmisión va teniendo un poquito de fallas. En este caso, pues se irá restableciendo poco a poco. Es que la red ha tenido un poquito de fallas, pero bueno. Vamos a comenzar nuestro Itacate con algunas efemérides importantes que vamos a comentar en breve. Y bueno, tenemos que el 1 de agosto de 1856 se puso en circulación la primera estampilla postal en México. Para 1914, Alemania le declaró la guerra a Rusia, dando inicio así la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán, después del asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando. Después, en 1940, murió Andrés Molina Enríquez, destacado ideólogo del agrarismo, redactor del artículo 27 de la Constitución mexicana. Obviamente, pues fue la base de lo que sería después la reforma agraria en la repartición de tierras a los campesinos. Nada más vamos a checar rápidamente antes de continuar con este apartado si tenemos algunas fallitas. Bueno, era nada más checar rápidamente. Y bueno, para el 2 de agosto de 1857 se inauguró el alumbrado público con gas en la Ciudad de México. Para 1934, Adolf Hitler asumió la presidencia de Alemania. Recordaremos que fue una elección un tanto peculiar, en donde prácticamente la derecha alemana lleva al poder a este personaje. Y bueno, al mismo tiempo se fusionaron los cargos de presidente y canciller, en donde, bueno, él gobernaría durante el periodo de Segunda Guerra Mundial. En 1955 se instaló el Consejo de Normalización y Certificación de la Competencia Laboral, el famoso CONOCER, que es una institución encargada junto con la Secretaría de Educación Pública de avalar diferentes actividades laborales y profesionales. Para el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón salió del puerto de Palos, en la frontera de Huelva, España, para embarcarse a lo que sería posteriormente el descubrimiento accidental del continente americano. De ahí, bueno, tenemos que para 1905 nació Dolores del Río,
actriz mexicana, primera latinoamericana en llegar a Hollywood. Dolores, que fue una gran actriz del cine de oro y muy reconocida en aquella época y todavía en la actualidad. Tenemos que para el 4 de agosto de 1834 nació John Venn, quien fue matemático y filósofo británico, y a quien se le debe estos famosos diagramas que llevan su nombre, estos diagramas que son dos círculos que se entrelazan y en donde la parte en medio normalmente es la parte que registra un área determinada. Saludamos rápidamente a Emilia Morales, quien se ha unido a la transmisión. Y bueno, disculpen un poquito si se va interrumpiendo el video, hay algunas fallas en la red. Entonces vamos a checar si no tenemos grandes fallas en esta parte histórica. Tenemos que el 5 de agosto de 1930 nació Neil Armstrong, astronauta estadounidense, primer hombre en pisar la luna. Y finalmente para 1948 falleció Pedro Vélez, presidente de México, quien fue presidente interino en aquella época. Y bueno, con esto cerramos el contexto internacional, pero bueno, rápidamente vamos a reiniciar la transmisión. Vamos a ver, porque sí estamos teniendo un poquito de fallas. Entonces, para ya comenzar de manera correcta, lo que sería nuestro... sí, al parecer. Lo que serían ya nuestro apartado internacional. Entonces, vamos a reiniciar aquí la página para checar si no seguimos teniendo fallas de origen en la transmisión. Al parecer sí tenemos un poquito de fallas. Una semana muy movida, en realidad. Y bueno, vayan comentando si se escucha, si todavía... Y bueno, con eso cerramos el contexto internacional. Aquí, bueno, ya estamos registrando un poquito la información. Bueno, en la parte internacional tuvimos al presidente venezolano Nicolás Maduro durante el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se anunciaron regulaciones a la venta de gasolina, ya sabemos que es conocida como la más barata del mundo. Aunque no mencionó un alza, señaló que los precios actuales del combustible no cubren los costos de producción y alientan el contrabando, por lo que propuso regular su venta mediante el Carnet de la Patria, tarjeta electrónica que otorga acceso a subsidios del Estado a los ciudadanos. En este caso, el mismo presidente Maduro declaró que los modelos productivos que hasta ahora han ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra, mía y tuya. En este caso, sabemos que Venezuela desde hace muchos años ha apostado todo su desarrollo económico a la compra y venta de petróleo. Esto provocó algunas crisis, sobre todo cuando hubo caídas en el precio internacional de los barriles. Estoy hablando desde los tiempos de Hugo Chávez. Entonces, Nicolás Maduro en este momento pues realiza estos cambios. No sé si recordarán, la semana pasada hubo una conversión en el tipo de cambio venezolano donde incluso se quitaron 3 ceros a la moneda. Entonces, esto es, digamos, ya un segundo proceso en esta parte económica con el contexto venezolano. A su vez, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó la creación de un grupo de trabajo especial para contribuir a la solución pacífica y sostenible de la crisis en Nicaragua. Recordaremos que esta crisis ya lleva algunos meses desarrollándose, donde ha habido un número significativo de personas fallecidas, de personas heridas e incluso encarceladas. Entonces, esto ha llegado a los oídos internacionales y prácticamente, bueno, pues ya desde los Estados americanos se está llevando a cabo un proceso, el cual comenzó con una posibilidad para que dimitiera el actual gobierno nicaragüense encabezado por Daniel Ortega, pero en este caso ha habido dimes y diretes, ha habido resistencia por parte del gobierno. Entonces, pues ahora se habla de un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo entre las partes. En este caso, bueno, pues quienes han padecido más esta situación son los ciudadanos o la ciudadanía nicaragüense. Y ya cambiando de ambiente, vamos hacia Brasil, hacia lo que fue el festival Lula Libre,
Rápidamente vamos a checar si tenemos una buena transmisión, porque se está yendo, está viniendo, vaya. Y prácticamente. Entonces, tenemos que estar checando constantemente y también para ver si los internautas van conectándose, van comentando, van haciendo preguntas. Desde Brasil tuvimos el festival Lula Libre, efectuado en Río de Janeiro, en el tradicional barrio bohemio de Lapa, el cual, bueno, reunió varios artistas e intelectuales quienes exigieron la liberación del expresidente con miras al próximo proceso electoral de octubre. Además de esto, y bueno, ya en otras latitudes, desde Tel Aviv, Ahed Tamimi, la adolescente palestina que se convirtió en símbolo de las protestas tras aparecer en un video golpeando a soldados de Israel en 2017, salió de prisión tras pasar 8 meses detenida y anunció que continuará su lucha en contra de la ocupación israelí. Entonces, bueno, por una parte tenemos el contexto brasileño, en donde se pide la liberación de Lula da Silva. Ustedes recordarán que ya se había emitido una orden judicial en la cual ya prácticamente se decretaba su liberación. Después hubo una contraposición a esa orden judicial y finalmente no se libera a Lula. Para muchos esto es un ataque con tintes políticos, obviamente porque él manifiesta favoritismo en las tendencias electorales para la próxima elección de octubre. Para Lula da Silva esto es una cuestión política. Ya veremos más adelante cómo se va suscitando todo esto. Y en el caso de esta adolescente activista, 8 meses en la cárcel, algo muy lamentable, pero finalmente, y tras haber llegado a un acuerdo, se libera a esta joven activista. Y ya sabemos la historia, o la gran y añeja historia en esta cuestión, Israel versus Palestina, desde una ocupación territorial hasta una ocupación militar, desde la creación de un Estado hasta cierto punto reciente, que fue poco después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Estado de Israel. Entonces, esto nos viene a recordar que este conflicto todavía sigue vigente y no hay que perder de vista cómo se va desarrollando esto, ¿no? Hay que recordar incluso lo que ha sucedido en la frontera de Gaza y los tintes de represión que ha sufrido mucha de la población en Palestina en ese territorio. Por otra parte, tuvimos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que muchos indocumentados en territorio estadounidense utilizan a los hijos para sus propósitos siniestros. Declaración realizada poco después de haberse reunido con Arthur Gregg Sulzberg, editor general del New York Times, con quien sostuvo un encuentro ríspido, duro y contundente. Por cierto, los relatores especiales sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, condenaron los ataques de Trump contra los medios de comunicación porque violan las normas de libertad de expresión y pone en riesgo a periodistas de Estados Unidos. Entonces, por una parte está todavía la cuestión migrante, una cuestión muy preocupante. Incluso hace pocos días vimos un video en el cual varios niños están ante el estrado en esta parte migratoria y se encuentran solos, donde un juez les pregunta si tienen conocimiento de qué es un abogado, qué es una defensa, de que han violado la ley de migración. Un video, la verdad, muy crudo, un video que da mucho que pensar. Muchos menores de edad que se encuentran en una situación de abandono, incluso, bueno, han llegado las notas más duras, donde, bueno, ya se han documentado incluso intentos de violación dentro de estos campos en donde se encuentran concentrados estos menores migrantes. Entonces, la situación es muy preocupante y Trump dio mucho de qué hablar después de esa declaración tan polémica, en donde manifiesta que hay tintes perversos detrás de todas esas declaraciones, cuando ya se han documentado acontecimientos muy preocupantes, muy lamentables en la situación de muchos de los niños que se encuentran ahorita sin sus padres y sin una defensa en estos juicios migratorios. Entonces, veremos qué sucede. A su vez, tuvimos la nota de que Paul Manafort, quien fue el jefe de campaña electoral de Donald Trump durante meses en 2016, fue acusado por fiscales de fraude bancario y tributario al ocultar y trasladar decenas de millones de dólares
que obtuvo de sus clientes políticos prorrusos en Ucrania. Esto y haciendo recordatorio a lo que es el Russia Gate, que es este juicio que se llevó a cabo en donde se busca la destitución de Donald Trump a raíz de la intervención